Packing, Casa Central, Boulevard Los Alemanes, 4625 Córdoba. Packing, porque queremos ser, como siempre y desde siempre, tu primera opción en embalajes. Y como todos los cuentos que contamos en este Buscando el Origen comienzan con... Había una vez. Había una vez. Había una vez, hace algunas decenas de años, en un barrio de alguna ciudad populosa del país, se producía el nacimiento de Tomás, el niño de las estrellas. Esta es la historia del niño de las estrellas. Tomás nació en un año caótico del país, y como si esto fuera poco, nacer también en un tiempo convulsionado en su casa. Nació en una situación muy difícil dentro de su casa. Tomás fue el tercer hijo de su mamá, pero no fue el tercer hijo de su papá. Fue el primer hijo de otro hombre con su mamá. Es decir, fue una canita al aire de su mamá. Un pecado extramatrimonial de su mamá. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Y esto tuvo sus consecuencias, y graves. Porque cuando el esposo de la mamá se enteró de que ella estaba embarazada de otro hombre, la corrió de la casa. Y después de muchas gestiones, la condición que este hombre puso para perdonarla y dejarla volver a la casa con sus dos hijos mayores, era que ella entraba, el pecado no. Ay, no. La mamá de Tomás estaba entre la espada y la pared, sin ningún argumento válido para discutir tal decisión de su marido. Estaba en la calle, sin trabajo, con un bebé recién nacido, extrañando a sus dos hijos más grandes y su casa, sus pertenencias, sus cosas. Era tal la culpa que esta mujer tenía que aceptaba cualquier cosa a cambio de que la dejaran volver a su casa. Luego de muchas negociaciones, gestiones que la mamá de Tomás hizo con su marido, volvió a la casa y volvió con Tomás, pero con la promesa de que lo más pronto posible se desharía de Tomás, lo sacaría de la vida de todos a Tomás. Tomás no podía estar en esa casa, según el esposo de su mamá. Fueron tiempos muy difíciles para los dos. Para Tomás crecer en la casa de un enemigo que él jamás buscó, pagando una culpa que él no tenía. Y para su mamá, soportar la hostilidad constante de su marido y ver cómo su marido atacaba permanentemente a esa criatura de apenas meses de nacido. Por las noches, el hombre no le permitía al bastardo dormir bajo el mismo techo. Así que su madre improvisaba camas en el patio y salían a acostarse mirando al cielo, contando estrellas hasta que el sueño los alcanzaba a los dos. Cuando el hombre trabajaba de noche, tenía turno rotativo en una fábrica, ellos podrían disfrutar de la comodidad de la casa, de estar durmiendo bajo techo, pero cuando la rotación le tocaba trabajar de día, volvían de nuevo a dormir al patio. Así fueron los primeros años de Tomás, quien pensaba que era un juego de su mamá. Y con el tiempo también sus medios hermanos se unían a la aventura, a la picardía de dormir, todos al abrigo del cielo. Todos ignorantes de los verdaderos motivos. La actitud del marido de su mamá jamás cambió. Por el contrario, a medida que pasaba el tiempo y Tomás iba creciendo y se iba pareciendo a otro hombre, cada vez la situación era más hostil, más angustiante.
Tomás era la cara de la infidelidad de su mujer. Entonces más lo humillaba, más lo hostigaba, más los castigaba a una criatura de 2 años. La situación llegó a un momento que fue insostenible para la mamá, más cuando hacía unos meses había tenido su 4.º hijo, el tercero con este hombre. Entonces su tiempo, su energía, sus cuidados comenzaron a repartirse entre Tomás, que ya no era el menor, y el nuevo, de poquitos días de nacido, que de a poco fue ganándole terreno a Tomás en la atención de su mamá. Un día la mamá lo llevó a un hospital público, a un control a Tomás, y ya en el hospital ella desapareció. Lo dejó ahí, en la sala de espera, con un bolsito, con ropa, a su suerte. La gente lo veía a Tomás, 3 años, pero no asociaba el hecho de que estaba solo en el lugar. Hasta que alguien, después de varias horas, se dio cuenta de la situación y le informó a gente del hospital que ese niño estaba solo ahí en la sala de espera. Los guardias del hospital, las enfermeras, empezaron a buscar quién lo había traído. En ese tiempo todavía los hospitales no tenían cámaras de seguridad, nada de eso. Pasaron 4 días. Tomás había comenzado a ser parte del paisaje del hospital. Era el niño más controlado, mejor comido, mejor vestido. Se había llenado de tías y tíos dentro del hospital, todos los médicos, las enfermeras, los guardias, los administrativos. Llegaban al hospital preguntando, ¿cómo está Tomás? Le traje ropa, le traje un bizcochuelo que hicimos en casa. Pero el 5.º día, la madre volvió por él. La angustia le ganó, la tristeza le ganó a la madre y volvió por él. Nadie sabe qué historia contó en el hospital, pero se fue con Tomás, llena de remordimiento por haberlo dejado abandonado tanto tiempo ahí, pero sabiendo en su corazón que algo tenía que hacer con Tomás. Meses después intentó lo mismo en una terminal de colectivo, pero un guardia la vio y le gritó, señora, se olvida a su hijo. A los gritos, a frente de todo el mundo, así que no tuvo más remedio que volver y buscarlo. Y así varias veces más. Pasó casi 1 año, y el niño de las estrellas seguía bajo la hostilidad de este hombre, que solamente no solo no lo quería, lo odiaba, y que de solo verlo a la criatura, el tipo se ponía de mal humor. Y era insoportable vivir con esta persona, para todos, ahí en la casa. Un buen día la madre salió decidida a darle una solución al problema. Y dejó a Tomás con un bolsito en una parada de un colectivo. Le dijo que la espere ahí, que ella ya venía, y como siempre, se marchaba. Pasaban los colectivos, pasaban las horas, pasaba la gente. Y Tomás seguía ahí, solito, parado en la parada del colectivo. Alguno que otro le preguntaba a quién esperaba. Tomás era muy chiquito para poder responder todo lo que la gente le preguntaba. Sumado a la angustia que Tomás ya conocía, esto de sentir que lo habían abandonado, que todo el mundo se preocupaba y él no sabía qué pasaba, cuándo venía su mamá. Una mujer de unos 60 años se quedó a su lado por más de 1 hora. Le compró un pebete, una gaseosa en un kiosco. Le dio de comer, habló con un policía que justo pasaba por la vereda. Y el policía le dijo, mire, yo me estoy yendo a casa, no estoy de servicio, llévelo a una comisaría. Pero la mujer imaginó que ya eran como las 9 de la noche y llevar a una criatura a la comisaría de noche no era la mejor opción para el niño. Así que hizo tripa corazón la mujer y se lo llevó a su casa. No sabía qué hacer. Pensó que seguramente su esposo, que estaba en su casa, podría tener una idea más clara de qué hacer con esa criatura. Y ella se sentiría más acompañada en esta decisión. Antes de llegar a su casa, unas cuadras antes vivía su hermana menor.
con su cuñado. Así que pasó porque dijo, mi hermana es médica, trabaja en un hospital, seguramente ha vivido esta situación alguna vez y podrá decirme a dónde tengo que ir, con quién tengo que hablar. Cuando tocaron el timbre, su hermana abrió la puerta y cuando lo vio Tomás pegó un grito y fue y lo abrazó y Tomás se aferró a su hermana como si se extrañaran de toda la vida. La mujer no entendía nada que estaba pasando. Hasta que supo que su hermana era una de las médicas que había estado al cuidado de Tomás 4 días en el hospital, cuando fue abandonado el año anterior. Una vez al corriente las dos de la historia. Una le contó la historia del año pasado en el hospital y la otra le contó la historia de ahora en la parada del colectivo. Se reunieron con sus respectivos maridos y tomaron una decisión. Al otro día la médica y su esposo, que tenían más de 20 años de casados pero no tenían hijos, fueron al hospital, buscaron la dirección de la mamá de Tomás y fueron a hablar con ella. La mamá biológica de Tomás, en un mar de lágrimas y de vergüenza, les narró toda la historia, con punto y coma, sin obviar nada. Ellos no la juzgaron, pero sí se ofrecieron a cuidarlo a Tomás, a darle un hogar, a darle estabilidad, a darle contención, a brindarle un futuro, si ella se lo permitía. Pero ¿cómo si la ley argentina no contempla estas adopciones mano a mano? Y ponían en riesgo todo, si daban aviso a las autoridades, si iban a algún instituto de menores, seguramente se lo iban a quitar y no se lo iban a dar a ellos de nuevo. Así que sin decirle nada a nadie, lo llevaron con la bendición de su mamá biológica a su casa, con todo el temor y con toda la angustia que un día esta mamá, como hacía siempre, se arrepintiera o cambiara su estatus de vida y quisiera recuperarlo al chico. Pero eso nunca pasó. Este matrimonio de más de 20 años finalmente pudo formar una familia. Y Tomás, después de 5 años, finalmente fue el hijo de alguien que quería tener un hijo, que quería quererlo, quería cuidarlo, que vivían para él. Por primera vez sintió que pertenecía a un lugar. Hoy Tomás tiene 57 años. Y su mamá, la que la crió, ya falleció, igual que su papá. Pero él vive en la misma casa, esa en la que creció. Allí crió a sus hijos, hoy recibe a sus nietos. A su mamá biológica la volvió a buscar de grande. Y jamás le preguntó por qué, todas las veces que lo abandonó. Tienen un vínculo de afecto, de respeto, no más que eso, al igual que con sus medios hermanos. Su madre hoy es una señora muy mayor y ya no recuerda nada de lo que pasó. O dice no recordar nada. Por último, les voy a contar que muchas veces en su adolescencia, en su juventud, y aún hoy, de adulto, tira un colchón en el patio y se duerme mirando las estrellas, tratando de saber desde cuál de ellas alguna vez eligió a quién le daría la vida. Y en ella, en vez de agradecerle, solo lo sacaba a dormir mirando el lugar desde donde nunca, probablemente, debió haber bajado alguna vez. Esta historia no sé si es cierta, me la contaron así a mí. Si me mintieron a mí, yo les estoy mintiendo a ustedes, pero lo cierto es que dicen que nosotros elegimos a nuestros padres antes de venir a la vida. Al menos hay una parte de una biblioteca holística que así lo afirma. Yo mismo me he preguntado que si eso fuera cierto, ¿por qué muchos de nosotros elegimos tan mal? Al punto tal muchas veces que elegimos una mamá que ni siquiera nos permite nacer. Una vieja leyenda cuenta que los niños no nacidos a la tarde se sientan en las estrellas a observar
a sus posibles madres, a sus posibles padres. Y cuando Dios los llama para nacer, para bajar a la vida, a la tierra, ellos ya tienen elegido a su papá y a su mamá. Como son libres de elegir, muchos se equivocan y regresan a Dios sin siquiera haber podido vivir un solo día en la tierra. Otros pasan por todo lo que ya sabemos, como el pibe de las estrellas, como Loan por caso, como millones de niños que sufren desde el día que nacen. Y la religión que sea, los libros de autoayuda, las corrientes nuevas, holísticas, que hablan del universo, de las energías, de lo que conviene, de lo que sucede, siempre tienen un recurso dialéctico para justificar el sufrimiento de un niño. Algunos de esos niños lo aceptan, lo creen, lo sanan, como se dice ahora, y otros viven con eso quemando del pecho hasta el último día de su vida. Lo curioso es que los que lastiman o marcan el destino de un niño, alguna vez también fueron niños. Si esos chacales, abusos, abandonadores, asesinos, se detuvieran a pensar cómo eran ellos a la edad de este niño que lastiman, ¿qué recursos tenían ellos a la edad de este niño que lastiman? Probablemente no le harían daño. Los que deciden matar a un niño antes de nacer, lo hacen porque ellos tuvieron la suerte de que alguien los dejó nacer a ellos. Los que militan y luchan por el aborto, tuvieron la suerte que cuando ellos nacieron, no había tanta gente con ese pensamiento que pusieran en riesgo su existencia. Los motivos para esto, las excusas, las justificaciones, son infinitas. No vamos a entrar en eso ahora. Pero la realidad es que solo el que lo padece sabe lo que se siente. Vivir en la hostilidad, en el hambre, en los abusos, en la soledad, en el desamparo y tantos otros adjetivos malos que se me ocurren para esto, que le podemos poner. Pero nunca va a faltar alguien que te diga, y era lo que tenía que pasar. Es tu destino. Es la cruz que te tocó llevar. El universo te mandó a aprender eso. Y tantas pelotudeces más que te dicen, que te hacen solamente sonreír y decir, puede ser. Puede ser. ¿Para qué vas a discutir? ¿Qué vas a discutir con alguien que nunca tuvo tus zapatos ni transitó los caminos que vos caminaste? Ojalá algún día de verdad comprendamos que los niños no se dañan. Solamente se cuidan, se quieren, se aman. Porque son la garantía de que nuestra especie se perpetúe. Cualquier acción en contra del nacimiento o de la crianza de un niño solo va a mermar la raza, no va a hacer otra cosa. Mientras tanto, Mateo capaz hoy vuelva a acostarse mirando las estrellas, preguntándose tal vez, ¿para qué bajé? ¿O qué suerte que tuve que bajé y conocí a mi mamá y mi papá que me amaron desde el primer día hasta el último día de su vida? Hasta los 22 tenemos tiempo que nos cuentes si sos un niño de las estrellas o jamás pensaste que lo fueras.